Ya, muy bien, perdón por la demora. Vamos a comenzar la clase. Igual les dije, ¿no? Esta semanita es muy pesada en la universidad. Hay que organizar las elecciones, que ustedes saben, ¿no? Que estoy metido en eso, pero igual no puedo fallarles a ustedes, ¿ya? Rapid, nos seguiremos al avance del tema. Dicen, Dime, Jesús. antes de iniciar, ¿nos puede admitir al grupo de WhatsApp? Sí, Liz, por favor. A nadie admitido. O sea, alguno de estos debe ser vos, mira, fíjate, hay varios que han mandado y no he. Ya. Que lo mandaron, ya. A la primera que pueda, lo voy a hacer, Jesús, ¿ya? Y les dije, les advertí, ¿no ve? Que hay que tener un poquito de paciencia, por debe ser alguno de estos que han mandado hace tiempito. ¿Ya? Si has mandado tu mensajito, esta semanita lo voy a hacer. ¿Está bien? ¿Está bien, Jesús? Está bien, dice. Ya, a Miguel Ángel, díganle que tiene que entrar con cuenta institucional. Les dije que no vamos a admitir a nadie, ¿no? Ya, comenzaremos. Hoy también vamos a pasar desde aquí, desde la casera. Creo que aquí el Wi-Fi está más estable. Del otro lado no había internet. ¿Ya? Permítame, por favor. Esta no es mi computadora, por eso estoy con cámara. Saben que mi cámara está mal. Voy a traer los apuntes de mi otra computadora aquí. Un minutito, por favor. Bien, ahora sí, me escuchan, ¿no? Sí, ya se escucha. Ya, entonces vamos a comenzar el avance. Hemos quedado en... aquí está, el 31 de marzo. El 5 de abril. Aquí quedamos, el 7. Hoy es 2. ¿Ya? Aquí quedamos. ¿Sí? Entonces decíamos que la moral es el conjunto. Me van a decir si estoy mal, por favor. Habíamos dicho que la moral es el conjunto de normas internas que regulan la conducta de las personas. Estas se aplican solo a las personas, porque los animales se guían por el instinto. Y ahí ponemos en evidencia que la moral tiene un alto componente racional, ¿no? De una persona decimos que es un inmoral o es un moralista, pero no decimos lo mismo de un animalito, ¿no? Ya, cuando alguien tenga algo que decir, me interrumpe nada más, ¿ya? Es que escuché un ruidito por ahí, ¿ya? Entonces, las normas, la moral son un conjunto de normas internas y se llaman internas porque somos nosotros quienes la generamos, somos nosotros quienes la aceptamos. En cambio, las normas externas son normas que se nos imponen, ¿no? Podemos también aceptarlas, pero no dejan de ser externas, ¿no? Existen normas de derecho a nivel familiar. En tu casa tú tienes tus normas de derecho a nivel universitario. La universidad nos impone una norma, pero también existen normas a nivel nacional, ¿no? El Estado nos impone una norma, como es, por ejemplo, el de pagar impuestos, ¿no? Nadie paga impuestos porque le gusta pagar impuestos, lo hacemos porque es una obligación. Y obviamente si tú incumples una norma de derecho, una norma externa, la sanción es externa, ¿no? El que no paga el impuesto pues recibe una multa, una sobremulta, una clausura, y al final de tanto acumularse en deudas fiscales, hasta puede tener un proceso penal, puede ir a la cárcel por daño económico al Estado, ¿no? Entonces, entonces uno dice, en vez de tener tanto problema, es mejor
pagar impuestos nomás en hora puntual y hasta con descuento, ¿no? Entonces, esa es la característica de una norma de derecho. ¿Alguien levantó la mano? Nadie, ¿no? Ahora, Cristian, te escuchamos. Sí, somos el grupo 07. Ah, son el grupo 07. Ya, ya. 07. Ya. Ya. Deme un segundito cortito, por favor. Mañana tenemos elecciones aquí en comunicación social. Ya estamos en la antesala de terminar mi gestión de director interino. Pues me interesa atender esas urgencias, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a pasar por esta vez unos 40 minutos nada más y luego suspendemos la clase porque hay hartas cosas que aquí tengo que organizar para las elecciones de mañana, ¿no? Estoy hablando de comunicación social. Yo sé que no debe afectar, pero tengo que ser realista, ¿no? No puedo atender todo a la vez y les tengo que robar tiempito y van a ver que los vamos a ir reponiendo en la calidad de avance de tema. ¿Ya? ¿Me han escuchado, no? Sí. Ya. Ustedes son el grupo 09 y hemos quedado justamente aquí, ¿no ve? Aquí está anotado. Con el grupo 09 quedamos el 7 de abril en este tema, ¿no? Licenciado, grupo 07. Perdón, ustedes son 07. Tienen cara de 09. Ya. Hemos quedado aquí con ustedes, hemos explicado qué es la moral, ¿no ven? Ya. ¿Sí, no ven? Sí. Ya. Ya. Entonces, decíamos, la moral es un sistema de normas, ¿no ven? Decíamos, no es una norma, son varias, y estas normas son de carácter interna. Interna quiere decir que tú te impones a ti mismo. Toda esa norma que tú te impones, ya sea que la hayas aprendido en tu casa, en la escuela, en la sociedad, pero tú las aceptas y a ti te exiges, esa es norma de moral, ¿sí? Entonces, tu moral es fuerte, es sólida, en la medida que tú tengas un hábito en tu conducta, ¿no? Ahora, esta conducta tiene que ser frecuente. El ejemplo que te ponía, ¿no ve? No por una vez que has llegado puntual voy a decir que tú eres puntual. Es que tiene que ser frecuente, es parte de tu moralidad, de tus valores, la puntualidad. Entonces ahí yo puedo decir que sí, tú eres una persona que moralmente se le puede confiar la puntualidad porque tú te exiges a llegar temprano. ¿No es cierto? Aquí quedamos. Ya, ahora sí. Lo que es la moral, igualito es el derecho, ni más, bueno, casi igualito, menos algo. ¿Qué es el derecho? El derecho, esto vayan tomando nota. Perdón. Aquí habíamos quedado en internas. Seguimos hablando de moral, pero me estoy saltando. Seguimos hablando de moral. Entonces, la moral es un sistema de normas internas que tú te las impones. Ahora, estas normas regulan la conducta de las personas. ¿Qué quiere decir? La moral se aplica solo a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen actos voluntarios, ¿sí? Actos voluntarios, actos de voluntad. Actos de voluntad, ¿sí? La moral es un sistema de normas que regulan la conducta de las personas, sí de las personas y no de los animales, porque los animales no tienen moral, ¿sí? Los animales no tienen moral. ¿Por qué no tienen moral? Porque los animales no se guían por la razón, se guían por el instinto, ¿sí? Los animales se guían por el instinto, por eso se dice que los animales no tienen moral. Ustedes han visto ese video de esa parejita en la pasarela, ¿no es cierto? El año pasado se ha viralizado y hasta el que no quería verlo vio, ¿no es cierto? Y uno dice, pero ¿qué pasó con los muchachos? ¿Qué actos inmorales, ¿no es cierto? Que ya en plena luz del día, ¿no es cierto? Y lo tachamos de inmoral. ¿Por qué? Porque consideramos que son personas que en sus actos racionales no debía haber ocurrido, por eso decíamos, ¿no? De repente estaban mareados, estaban drogados, ¿qué habrá ocurrido, no? Algo ha ocurrido, pero reprochamos esa actitud, no la celebramos, ¿no? Reprochamos. Lo que no ocurre con un animalito, ¿no? Un animalito está en su época de celo, no le importa si está en la calle, una reunión, una sala, hasta en la misma misa, ¿no? En la plena Eucaristía. ¿Por qué? Porque los animalitos no tienen actos de voluntad
ellos se guían por el instinto, su instinto de alimentación, de conservación, ¿no es cierto? Son presas de los instintos. Por eso se dice que los animales no tienen moral. La moral se aplica solo a la conducta de las personas y a aquellos actos voluntarios conscientes. Un borrachito, ¿no es cierto?, no está consciente. Un interdicto, un loquito de la calle, ¿no es cierto?, no es consciente y nunca le decimos inmoral, ¿no? Había, no le veo hace mucho tiempo, había un señor que caminaba casi desnudo, cubierto con un par de sacos, ¿no? De sacos, no sé, Tarzán creo que le llamaban, ¿no es cierto? Y nadie se escandalizaba que era un inmoral. ¿Por qué? Porque todos veíamos que ese señor no tenía las capacidades racionales adecuadas, ¿no es cierto? Por tanto, no se podía tacharle de inmoral, ¿no? Entonces, nuevamente, reitero, la moral se aplica solo a aquellos actos voluntarios, conscientes, y reitero por segunda vez, los animales no tienen moral. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Ninguna. Ahora, estas normas, siguiendo nuestra definición, ¿no ve? Sistema de normas internas que regulan la conducta de las personas que viven en sociedad. Es decir, la moral que sirve, no sirve para vivir en sociedad. Si no hubiera sistemas morales, no podríamos vivir pacíficamente entre nosotros. O dicho al revés, tu moral se aplica en sociedad. En tu vida privada, fuera de la sociedad, nadie te juzga si eres un inmoral o no. ¿No es cierto? Vives en medio de la nada, ahí en el monte, en la selva, pues nadie te va a decir qué debas hacer ni qué no debas hacer y tu moral ahí está de más. Pero en una convivencia social, en tu familia, en tu barrio, en la U, en la sociedad, ¿no es cierto? En la sociedad cochabambina, boliviana, necesitamos de ciertos parámetros morales para tener una vida pacífica, ¿no es cierto? Estas normas garantizan una vida pacífica. ¿Se entiende lo que es la moral? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, dame 2 ejemplos de normas de moral, cualquiera de ustedes. Una norma de moral, una norma que tú te impones para ti, tú te exiges a ti. Un ejemplo de norma de moral. Una norma sería, digamos, el hecho de ser responsable. Ya, Jimena, perfecto. Hay un Ser cierto dicho, responsables. Dale. hay un cierto dicho que dice, no dejes lo que tienes que hacer hoy. No, ¿cómo era? No dejes lo que tienes que hacer hoy para mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no es cierto? Eso mismo dice. Me trabajo con las palabras. No te preocupes, ¿no? Yo, a ver, no les conozco a ustedes, ¿no? Pero sí de mi hijo admiro eso. Llega a la casa, termina de almorzar rápido y corriendo va a hacer su tarea. ¿Y para cuándo es? Para la siguiente semana, ¿no? Qué bien, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Me alegro por él, es algo que yo no puedo, ¿no? Yo priorizo lo urgente, ahorita no sé, pues tengo que arreglar el jardín y voy ahorita, ¿no? Tengo que arreglar el auto, voy y lo hago hoy. Tengo tarea, pero como es para el lunes, lo puedo hacer mañana o pasado, o depende del domingo, toda la noche, no duermo, o sea, siempre cumplo, pero admiro personas que, como, bueno, menciono a mi hijo porque lo veo todos los días, ¿no? Entre ustedes debe haber gente así, y claro, esa es una, yo no le obligo a mi hijo, ve a hacer tu tarea, él solito hace, lo que no ocurre con mis otras hijas, ¿no? Ellas sí tengo que estar tras de ellas, haz tu tarea, ¿no es cierto? Pero lo que Jimena dice, para ti, al igual que mi pequeño, para ti, digo pequeño es más grande que yo, ¿no? Para ti, esa es tu norma de moral, tú te impones, tú te exiges a ti misma no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Otra norma de moral? ¿Respeto? Respeto. El respeto es muy general, ¿no? ¿No? Pero El saludar ya. A las personas mayores. Perfecto, ¿no ve? Saludar a las personas mayores. Llegas a una casa para una reunión familiar, no vas a esperar que tu abuelo o tu tía venga a saludarte, ¿no? Tú vas y dices, abuelita, ¿cómo estás? Tía, ¿cómo estás? ¿No es cierto? A los mayores vas y les saludas, ¿no ve? O ponerse de pie para ser una persona mayor, ¿no es cierto? Es una actitud de cortesía, de respeto, ¿no es cierto? Pero nadie te obliga. O de repente sí, un poco la presión social, sí, pero nace de ti, es norma de moral.
¿Ya? Bien, bien. Entonces, esa es la moral. ¿Qué es el derecho? El derecho, les decía... a ver, denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Retomamos. ¿En qué estaba? Aquí. Entonces, el derecho es igualito que la moral. ¿Qué es el derecho? El derecho, igualito que la moral, es un sistema de normas, pero lo único que cambia, bueno, digo igualito por decir, ¿no? Lo que lo hace completamente diferente es esta palabra. Si la moral es un conjunto de normas internas, las normas de derecho es el conjunto de normas externas. ¿Por qué llamamos externas? Porque estas se te imponen y hay la capacidad de imponerse porque viene de una autoridad competente, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad competente, pues en tu casa son tus papás. Ellos dan normas de derecho que tú debes cumplirlas, ¿sí? ¿Qué normas de derecho hay en tu casa? A ver, dime alguna norma que en tu casa te obliguen y a veces tú no quieras. ¿Qué normas hay? ¿Qué normas de derechos hay en tu casa? Si sales, llegar antes de las 12, dice. ¿Ya? ¿Ya? Si vas a ir a pasear, debes llegar a las 12 y tú como Cenicienta, 12 menos cuarto, debes salir corriendo aunque perdiendo zapatos. Debes llegar. ¿Quién ha dicho llegar antes de las 12? ¿Quién era? Yo lo hice. ¿Quién es yo? Tú eres Robert. Ya, tú eres mi hijo, me dices, pa, quiero ir a la fiesta, te digo, ya hijito, anda, pero no te olvides, 12 en punto aquí en la casa, ¿ya? ¿Qué ocurriría, Roberto, si tú en tu casa, cuando hay esta norma, llegas a las 5 de la mañana o 6 de la mañana en estado inconveniente? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, Roberto? Ya no me dejan salir y me sacan la mugre, dice. Eso, ¿no ve cómo te sacarán la mugre? Me ha hecho recuerdo, ayer a mi hijo le he dicho, hijo, no seas así grosero, te voy a dar una lección, le dije. Yo le iba a hablar y yo me he dicho, ¿qué? ¿Me vas a golpear? ¿No? Entonces, seguramente así te sacan la mugre, ¿no? A golpes. O sea, no sé, te van a castigar, no te van a dejar, no te van a dar permiso, o el peor de todos los castigos que puede existir, ¿no? Te van a quitar tu celular, ¿no? Es el castigo más duro que les puede dar a los hijos. Y le dicen Entonces, los peores. ¿no ven? Así es, así hay que castigar a los chicos. Entonces, fíjate, Roberto, en el ejemplo que tú has puesto, cuando tú vulneras una norma de la autoridad competente, una norma externa, la sanción también es externa, ¿no? Eres mi hijo, tienes que volver a las 12 de la fiesta, llegaste a las 4 de la mañana y ebrio, pues te sanciono. No sales más, ¿no es cierto? Me entregas el celular, ¿no es cierto? Y te castigo, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás desafiando a la autoridad. Entonces, la autoridad competente en tu casa son tus padres, en el aula es el docente, hay autoridades universitarias, hay autoridades estatales, el gobierno, el legislativo, ¿no es cierto? Las leyes que hay que cumplir y el incumplimiento de estas normas externas, como decía, lleva a una sanción externa, la llamada detención, el castigo, la multa, la cárcel, ¿no es cierto? El memorándum, el descuento salarial, ¿sí? Aquí en la universidad los administrativos tienen la norma de entrar a 1 hora en punto, ¿no ve? 8 en punto. Les toleran 5 minutos, se atrasan, descuento salarial, ¿no ve? Le descuentan de su salario, de su ingreso. Entonces, fíjate, esa es una norma de derecho. Entonces, corriendo tenemos que llegar, no porque nos guste llegar temprano, sino porque tenemos miedo a incumplir la norma o tenemos miedo al castigo. Todas esas normas son normas de derecho. Hace rato les decía, el pagar impuestos es una norma externa, es una norma de derecho que quien no paga impuestos recibe una sanción externa, ¿ya? Y estas normas externas regulan la conducta de las personas que viven en sociedad. Si es así, si la moral se aplica a las personas, el derecho también se aplica a las personas. Ahora aquí yo les pregunto, los animales, como no tienen moral, ¿no? Decíamos los animales no tienen moral. Ahora les pregunto, con relación al derecho, ¿los animales tienen derechos? ¿Sí? ¿Algunos? Yo pienso que sí, Lice. Ya. A ver, para darnos datos, levanten la mano, ahí con su manito, los que piensan que los animales tienen derechos. Rapidito, es un ejercicio que hacemos, nada más. Rapidito. Mantengan su mano levantada los que piensan que los animales tienen derechos. En la sala 2 de los 75 que están, 28 dicen que sí, 30 dicen que sí tienen derechos.
en la sala 1 de los 100 que estamos, 56, casi 60 dicen que los animales tienen derechos. ¿Por qué los animales tienen derechos? Una o dos opiniones, por favor. ¿Por qué decimos que los animales tienen derechos? Porque igual, licenciados, tienen vida, tienen derecho a vivir la vida. Ya. Juan Pablo, al igual que tus compañeros, hablaré con Juan Pablo. Tenlo tu micrófono encendido, por favor. Juan Pablo, enciende tu micrófono, por favor. Ya, ahí está. Juan Pablo, tú dices que los animales tienen derechos, como varios de tus compañeros, ¿ya? Ayer, al mediodía, ¿qué has almorzado, Juan Pablo? Una sopita. Sopita, ¿de qué era tu sopita? ¿De fideo? ¿De arrocito? ¿De qué era? Ya, de fideo. De arrocito. ¿Tu fideo, tu sopa de arrocito tenía carnecita? Sí. ¿De qué era? ¿De pollito, vaquita? No, de carne. De carne. De vaca. De vaca. ¿Esa vaca que te has comido tenía derechos? Sí, también. Ya, ¿y por qué hacían tu plato? ¿Qué dices, Juan Pablo? ¿Por qué estaba en mi plato? Sí, sí tenía derechos. Porque, bueno, todos los seres humanos tenemos que alimentarnos de proteína, necesitamos eso, necesitamos carne. Entonces, ¿los animales tienen o no tienen derechos? Porque si tienen derechos, y tú decías, tienen derecho a vivir, ¿no es cierto? Y si esa vaca tenía derecho a vivir, ¿qué hacía en tu plato? No son domésticos, Luis. Juan José. Miren lo que está haciendo Juan José. Voy a buscar aquí. Memes de derechos de animales. Vamos a ver qué nos sale. Imágenes, tu cucuna, no sé cómo se encacha, ¿no? Esto queremos mostrarles. Mira, ¿quién era? Juan José. ¿Quién era el que ha hablado? Era Juan José. Juanjo, mira. Un diálogo de animales. Y los domésticos dicen, y si alguien nos maltrata, se va preso. Y la vaquita, el toro, el chanchito, el gallo, caray, qué envidia. O sea, hay animales de primera y de segunda. Pero Alicia, ¿podría criar un toro en su casa? ¿Perdón? ¿Podría criar un toro en su casa como un pedo o un gato? Si viviera en el área rural, sí. Hay muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que vienen del área rural o están pasando en el área rural. No puedo crear no puedo crear un toro, no puedo crear un toro, pero sí puedo crear una gallina en mi casa. Es más, mi vecina tiene varios pollitos con gallinitas. Y el otro vecino tiene gallos de pelea. ¿No es cierto? Sí se puede criar. ¿Qué dice? ¿Tiene o no tiene derechos? Dice, hasta los conejos están siendo domesticados. Ya lo tratan como mascotas ya. Pero más rico sin el chanca de conejo. Licenciado, No, ¿tienen no sé, dice, no lo probé. Dicen, en otros lugares también comen gatos. Claro. Gatos, no es por decir que son domésticos, de igual manera, igual se los pueden comer, digamos. Bien, Juan Pablo. Ya, entonces, tú has dado en el clavo, ¿no es cierto? No hay pues animales de primera y segunda. El animal es animal nomás, ¿no ve? Es doméstico, es de granja, es salvaje, pero es animal, ¿no es cierto? Pero ahora la pregunta es, sea doméstico, sea salvaje, sea de granja, ¿los animales tienen derechos? Sí, licenciado, porque Sí, como no, usted son normas externas. Tiene derecho a no ser maltratado. Ya, a ver, ya. ¿Qué derechos Sí, tienen no, los animales? A no ser maltratados. Y esa vaca que nos hemos comido ha muerto sin ser maltratada. Dice, yo escuché una noticia en donde había un matadero donde mataban a las vacas bruscamente y lo han denunciado. Pero ¿cómo se puede matar una vaca sin que no sea brusco? No sé, dice. Pero es que ha salido en las noticias, dice. Ya, no ya, tienen, lo dicen, no pero tienen derecho. refieren a los perritos, a los gatitos, pero no ven a los otros animales. ¿No ve? Y claro, entonces, quienes dicen los perritos tienen derechos y no las vacas, es la doble moral, ¿no ve? O sea, para unos sí, para otros no. A ver, este es un tema actual, de debate actual. No sé si hay una respuesta universal,
pero sí hay una línea de reflexión que voy a compartir con ustedes, ¿ya? Eso es para salir del apuro. Para salir del apuro, iremos al ámbito conceptual. Los animales no tienen derechos. ¿Por qué? Porque empezaremos por ahí. Y esto que les estoy diciendo no es mío, es una autora que se llama Adela Cortina. Ella es española, doctora en ética, ¿sí? Y esta experta afirma, asevera que los animales no tienen derechos. ¿Por qué? Ella dice, los animales no tienen derechos porque simplemente no tienen obligaciones. Todo derecho está acompañado de una obligación. Tienes derecho a un nombre, otro se obliga a darte el nombre. Tienes derecho a comer, otro se obliga a darte de comer cuando eres pequeño, ¿no es cierto? Tienes derecho a jugar, otro se garantiza a que te dé el espacio para que juegues cuando eres niño, ¿no es cierto? A propósito del Día del Niño, ¿no es cierto? Entonces, todo derecho está ligado a una obligación. Tú de bebé tenías solo derechos, no obligaciones. Vas creciendo, hay obligaciones de la casa, ahora eres mayor de edad, tienes derechos y obligaciones plenos, ¿no es cierto? Tienes obligación, derechos y obligaciones. Y te pregunto, ¿un animal qué obligación tiene? Los animales no tienen ninguna obligación. Tu obligación es poner huevos a la gallina, no es obligación, no es obligación. Porque ya te digo, las obligaciones también son actos voluntarios. Entonces, como los animales no tienen obligaciones, Adela Cortina, esta autora dice, pues tampoco tienen derechos, ¿ya? Lo que sí ocurre, los animales no tienen derechos, pero sí ocurre que el derecho los protege, ¿ya? Por ejemplo, ¿puedo comerme una changa de pollo? Sí, ¿no es cierto? Sí, no estoy cometiendo ningún delito. Pregunto, ¿puedo comerme una changa de cóndor? ¿Sí o no? No, dice. No, ¿No? porque, ¿No? porque el cóndor está hay declarado una, como símbolo nacional. claro, es como si está considerado símbolo nacional, está en extinción y hay una ley que protege a los animales en estado de extinción. Entonces, no sé si es rico, feo, blando o duro, ¿no es cierto? No puedo comerme un cóndor. ¿No ve por qué? Porque el derecho los protege, pero sí puedo comerme una gallina y nadie me dice nada, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema. Entonces, bajo estas circunstancias, Adela Cortina, nuestra autora, dice, los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones, pero sí el derecho les protege, no sé, pues digamos a los animales en extinción, ¿no es cierto? Al panda allá en Asia, al cóndor aquí en América, ¿no es cierto? En el Chapare puedes comer pescado, pero no puedes comer hochi. Hochi es un roedor, ¿no? Grandote, tipo chanchito, conejito, grandote, ¿no es cierto? Está prohibido porque está en extinción. No puedes comerte un venado, aunque las pensiones clandestinas te venden venadito y hochi, ¿no es cierto? Entonces, está prohibido, ¿no? Está prohibido. Pez, sí puedes comer un pescado, pero hay épocas ¿cómo se llama? Cuando el pez está poniendo sus huevitos, esa época no puedes pescar, ¿no es cierto? Está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, el derecho les protege, pero en sí mismo los animales no tienen derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen obligaciones. Ya les digo, esta no es una verdad absoluta, es una reflexión de Adela Cortina, que es una línea de investigación, y ella plantea lo que alguno de ustedes decía, toda vida es valiosa. O sea, el derecho les protege, toda vida es valiosa, de una planta sí, de un animal sí, y sobre todo de los animales, ¿no? Y ella propone, pues, alguien decía, necesitamos proteínas, sí, pero no tanta como la que comemos, ¿no es cierto? Cuando haces tus parrilladas, ¿cuánto de carne comes? Tu cuerpo no necesita tanto, estás comiendo tanto que está enfermo estás, ¿no? Bueno, yo estoy enfermo, ¿no? De tanto comer grasa animal, ¿no? Entonces, ella plantea, pues, comer menos ¿para qué? Para proteger la vida valiosa, porque a los animalitos de granja les hacen crecer en hacinamiento, ¿no es cierto? Bueno, aquí en Bolivia no tanto nuestras vacas, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, las granjas de vacas están en pequeños establos, una vaquita en toda su vida no sale de 4 metros cuadrados. En cambio, cuando tú te comes una vaca en Bolivia, por lo menos sabes que te has comido una vaca feliz, ¿no es cierto? En el Beni las vacas están libres como las mariposas, ¿no es cierto? Entonces no hay tanta rigidez, ¿no? Entonces los animales no tienen derechos. Por eso el derecho
es un conjunto de normas externas que regulan la conducta de las personas. Se aplica a las personas, no a los animales. Y las normas de derecho, igual que la moral, nos ayudan a vivir en sociedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Sí? Ya. Entonces, no se puede vivir en sociedad sin normas de moral o normas de derecho. Ambas requerimos para vivir en sociedad. No existe una persona amoral. El prefijo a significa sin, falta de, ausencia de, ¿no ve? Apolítico, sin política. Amoral, sin moral. No existe una persona amoral. Todos tenemos moral. El inmoral también tiene una moral. La moral del inmoral es una moral contraria a las buenas costumbres de una sociedad. ¿Sí? Un acto inmoral, el tipo que camina desnudo, ¿no es cierto? Su actuación va en contra de las buenas costumbres de una sociedad y es un inmoral, pero moral al final. ¿Sí? Lo que no existe, puede existir una persona moralista, puede existir una persona inmoral, lo que no puede existir es una persona amoral. Entonces, en definitiva, ¿qué es la moral? Repito lo que dije al principio, conjunto de normas internas que regulan la conducta de las personas para vivir en sociedad. ¿Alguna pregunta de lo que es moral? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Lo ven? Dime. Entonces, ¿es diferente? ¿Perdón? ¿Moral? Perdón, repíteme, Edith. ¿Es diferente a moral y inmoral? Sí, sí. El amoral no existe, Edith. No existe la persona amoral. El inmoral es aquella persona que su moral está en contra a las buenas costumbres de una sociedad. Ese es un inmoral. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ya? Gracias. Por nada, Edith. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, yo entiéndanme, por favor. Mañana tenemos elecciones. El jueves, igual, no sé qué rato me voy a reunir con mi consejo, comité electoral y el consejo de carrera para validar las elecciones de mañana. Les pedí esta semanita más, ¿no? Hasta este jueves, que las clases van a ser así muy cortitas, y desde la siguiente semana que, bueno, seguiré todavía director interino, pero ya estaremos entregando todo, ¿no? Despachando todo, y ya voy a estar más tiempito, ¿no? Podría no venir aquí a la oficina, pero hay cosas que me urgen, que no puedo dejar, ¿ya? Entiéndame, yo les voy a agradecer en el alma. Licen. Dime. Disculpe, ¿será que podemos mostrar de la diapositiva la ética y moral no son lo mismo, por favor? Ya, dame un segundito, les lanzo la pregunta y mientras nos despedimos, voy a hacer eso, ¿ya? Explique y dé 2 ejemplos de normas de moral y de derecho. Les mando esta preguntita y nos despedimos, y mientras nos despedimos les dejo con esa pantallita que me pides, ¿está bien? Eso es. Una pasadita rápida, porfa, de todo lo que ha dicho, del Word, porfa. Ya, esto querías ver, ¿no ven? ¿Qué querían ver? Sí, dice desde lo que empezó hasta que terminó, porfa. Esto, de derecho, ¿está bien? Una pasadita. Ética y moral no son lo mismo, porfa, Licen más arriba. ¿Quieres sacar foto? Ahí toman una foto. Está, tic. Ya les conozco, pues, bandidos. Una pasadita todo, ¿no ve? Ya está. Derecho aquí. Ya está. Gracias, Licen. Nada. ¿Y qué les decíamos? ¿Esto querías saber? Ahí, ¿no ve? Ya. Muy bien, aquí quedamos. Hemos acabado lo que es moral. La siguiente clase vamos a hablar lo que es ética, como se lo entiende hoy. Y bueno, pues ahí continuamos. ¿Sí? Entonces... Hasta luego, Lice. Mañana. Se cuida. Mañana. Jueves. Hasta luego, licenciado. El jueves.